Bueno, un texto muy interesante que nos toca hoy. Estamos estudiando la carta a los Romanos, la carta de San Pablo a los Romanos, del capítulo 1 al capítulo 8, y es realmente una de las cartas más ricas de todo el Nuevo Testamento. Y es uno de los libros más estudiados en toda la historia. Y es sabido que cada vez que ha habido un avivamiento, un despertar espiritual hacia Dios, surgió en muchas situaciones, en muchas instancias, a través de la lectura de la carta a los Romanos. Y para Lutero, que fue el precursor de la Reforma Protestante, este era el texto preferido. O sea que ahora estamos en las botas, o en los zapatos de Lutero, ¿no? Cosa fácil el día de hoy. Pero bueno, aparte de hacerlo brevemente es complicado. Tenemos que hacer una charla TED hoy. Bueno, nuestras charlas TED son doble TED, TED por 2. ¿Saben lo que son las charlas TED? Son charlas que duran 18 minutos. Las nuestras duran 2 y 3 TED. Me invitaron a hacer una charla TED, dije que no podía, no me animé. Pero no, ya me voy a animar. Las charlas son interesantes. Generalmente la gente que da esas charlas es gente que habla sobre su área específica, un tema específico, y lo ha dado muchas veces. Pero bueno, a eso apuntamos, charlas TED. Una de las cosas interesantes de este capítulo es que nos plantea un cambio de paradigma. Hay ciertas presuposiciones que tenemos acerca de la vida, especialmente en nuestra sociedad occidental, que tiene que ver con una idea de que lo que vos tenés te lo merecés. De lo que vos querés lograr, pues implica un sacrificio, un trabajo. Pablo se encarga de presentar en los capítulos precedentes, capítulo 1, 2 y esta parte del capítulo 3, antes a este texto, presentar un tapiz negro, tender un tapiz bien oscuro de cuál es la situación verdadera de la humanidad. Y a través de esa idea general después viene esta presentación, es como tirar los brillantes encima de este tapiz que relucen mucho más, ¿no? No podemos entender lo que Dios quiere hacer a nuestro favor, o lo que Dios ha hecho en Jesucristo, o lo que es el Evangelio, que es la buena noticia de Jesús, a menos que podamos ver cuál es nuestra verdadera situación como seres humanos. Por eso, el domingo pasado, Marcos tuvo la difícil tarea de tener que trabajar estas ideas en una sola charla, por eso tenemos que volver a ellas, ¿no? A través de los meses vamos a volver sobre toda la idea de Romanos porque es riquísima, pero en una charla él presentó todo lo que nos habla el capítulo 1, 2 y 3, para después en el día de hoy hablar brevemente de lo que Dios vino a hacer a nuestro favor en Jesucristo. Y tenemos ahí un pequeño PowerPoint que yo me voy a correr para que lo puedan ver, o yo lo pueden ver. Me voy a poner un poquito en el costado. Tenemos ahí. Bueno, en primer lugar, tenemos algunas ideas. Yo pensaba cuando leía el capítulo 3, ¿podemos pasarlo? Dale. Cuando estudiábamos el capítulo 3, el capítulo 1, 2 y 3, pensaba de qué forma qué imagen podemos asociar con la presentación que Pablo nos da acerca de la situación humana, ¿no? Y yo pensaba en Goya. Goya fue un pintor español que pintó en un momento de transición en lo que es toda la expresión artística en España, y marcó, algunos dicen, fue uno de los últimos antiguos o barrocos y uno de los primeros modernistas o modernos, artistas modernos, ¿no? Su estilo era un estilo barroco al principio, pintaba personas regordetas y pintaba gente allí en el palacio, pintaba algunos cuadros religiosos, y todo iba bien en su vida hasta que vino la guerra. Y cuando vino, y él tuvo una experiencia personal también de salud, y comenzó el choque con la realidad, ¿no? Lo que realmente es la vida y lo que es realmente la instancia y la situación de su sociedad. La guerra, que fue la guerra peninsular, la guerra napoleónica, que fue más o menos en la época de nuestra independencia aquí en Argentina, lo marcó para toda la vida. Y aquí comenzó toda una etapa en su vida donde él expresaba con crudeza la realidad personal, la realidad social, la realidad de la violencia, la realidad del ser humano en su más cruda expresión. Y algunas de sus pinturas son muy crudas, no son como para mostrar acá. Bueno, pasamos algunas de ellas. Una me gustó porque es dos personas mayores comiendo, que está en la tapa de uno de los libros
de un autor argentino que escribió una novela se llama El banquete de Severo Arcángel, muy interesante, donde él utiliza un poco el cuadro de Goya, ¿no? Pero fíjense las expresiones de los rostros, fíjense la otra expresión que habla sobre Saturno, el dios griego, o Cronos, el dios romano, comiéndose a su hijo. Habla de la tiranía del tiempo, se comía a sus hijos porque tenía miedo de que sus hijos iban a tomar el poder, su poder. Y entonces habla un poco de esa crueldad que tiene la vida o el devenir de la vida sobre nosotros. Goya, entre paréntesis, pintó este cuadro sobre la pared en su casa, ¿no? Como para, más o menos, cuando tenía que comer, ser inspirado y disfrutar de la vida, miraba a Saturno devorando a sus hijos. Y otros cuadros que él pintó son crónicas de la guerra, o crónicas de lo que fue esa guerra, terribles. Son pequeñas pinturas hechas con pincel o con lápiz negro, son en blanco y negro, no tienen colores, y son crudísimas. Cuando uno ve la realidad de la guerra y las cosas que se hacían los seres humanos, es tremendo, ¿no? Y uno ve todo esto, ve la obra de Goya, y uno dice, no puede menos que proyectarse o conectarse con lo que es Romanos capítulo 1, 2 y 3, la situación de nuestra sociedad. Y Pablo describe básicamente tres cosas, y pasamos la que viene. Habla de la sociedad en general, en primer lugar, y dice que toda la sociedad se ha alejado de Dios, ¿no? Y que en lugar de Dios construimos ídolos, construimos nuestros propios dioses de las cosas creadas. Como hemos nacido para adorar o para tener a Dios en nuestra vida, pero rechazamos esa relación con Dios, construimos a partir de las cosas creadas nuestros propios sentidos, nuestra propia, significado en la vida. Y entonces va a hablar de una idolatría, ¿no? Una idolatría de las cosas creadas que hay en el ser humano. Entonces dice, la ira de Dios se refleja en contra de esta realidad. Hay una palabra un poco fuerte, ya la hemos mencionado, pero no podemos entender la buena noticia de Dios si no entendemos el tema de la ira de Dios. Todo lo demás, a veces pensamos en un Dios amoroso, en un Dios bueno, ¿no? Y esta es la idea que queremos tener, pero para poder entender esta realidad tenemos que entender en primer lugar cómo Dios reacciona ante la impiedad y ante la violencia y ante este vivir alejados de Dios. Ahora, por eso ponemos este mensaje como el abrazo de la justicia y el abrazo del amor. La otra descripción que hace San Pablo allí en el capítulo 2 de Romanos habla acerca de los moralistas, porque uno dice, bueno, los que no tienen a Dios y los que rechazan a Dios, uno puede entender que hagan todas esas cosas. Pero Pablo después dice, los moralistas también merecen la justicia de Dios, porque se transforman en sus propios dioses y su propia ética y su propia conducta termina de alguna forma endiosándolos, o ellos mismos endiosan a su conducta para justificar el vivir alejados de Dios. Por último, habla acerca de los judíos o los religiosos, podríamos decir, aquellos que han recibido una revelación especial, una manifestación especial que era la ley, Pablo lo expresa a lo largo de la carta a los romanos como la ley, que se puede resumir como los 10 mandamientos y sus implicancias, por lo cual el pueblo de Israel debía vivir de acuerdo a él, expresaban estas leyes, o esta ley expresaba la voluntad de Dios. Entonces Dios revela su voluntad, entonces los judíos decían, bueno, ya somos, como somos privilegiados en tener la revelación de Dios, con eso nos alcanza, casi como una etnocentrismo o una superioridad étnica manifestada allí. Pablo dice, también los religiosos, nosotros podíamos identificarnos también con esto, ¿no? Decimos, yo soy religioso, creo en Dios, voy a misa, o hago esto, me bauticé cuando era chico, aquello, lo otro, y pensamos, bueno, esto ya me hace a mí espiritual, me hace a mí religioso, me hace a mí estar cerca de Dios. Y Pablo dice, nada más alejado de la realidad. También somos condenables por esta instancia en la cual pensamos que nuestra propia justicia, lo que nosotros hacemos, nos justifica delante de Dios. Bueno, esto ya lo habló Marcos el domingo pasado, pero yo pensaba
para aplicarlo, cuáles son algunas de las manifestaciones, cómo el ser humano busca de alguna forma justificarse, se aleja de la relación con Dios y busca justificar su propia existencia. Busca encontrar en su vida una justicia, una justificación. Pensaba en una novela, ya la he mencionado, la vuelvo a mencionar, Sama, de un autor argentino, donde relata la historia de una persona, un tipo que vive en Asunción en la época de la colonia. Y allí él trata, y toda la novela habla de cómo él está esperando que le venga el llamado para volver a España, donde nunca había ido y donde él no era, pero de alguna forma él expresaba con eso su deseo de ser aceptado en otra realidad superior y ser de alguna forma justificado en su existencia. La novela termina mal, no se la voy a contar, pero ya se pueden imaginar, ¿no? Hasta que él tiene que aceptar su cruda realidad, ¿no? Es muy interesante, ganó varios premios esta novela. Pensaba cómo a veces tratamos de justificar, porque dice ahí un autor, todos sentimos de alguna forma una culpa de no haber estado a la medida de Dios o a la medida de algo que nosotros creemos que deberíamos haber sido. Algunos que no creemos en Dios, decimos yo no creo en Dios, de todas maneras, yo me siento muchas veces culpable por no estar a la medida de lo que creo que mi vida debería ser. En alguna instancia encontramos niveles de culpabilidad a nuestro propio estándar, al estándar que Dios nos pone o al estándar que pensamos que otros nos han puesto o la sociedad nos ha puesto. O sea, el tema de la culpa es un tema fundacional, para hablar más de Freud acá, no nos vamos a meter, pero bíblicamente hablando, el tema de la culpa es un tema central en todo el Evangelio. Ahora, pensaba en otra instancia, pensaba en cómo a veces la religión la utilizamos para justificarnos delante de Dios y justificar aún nuestra propia existencia. Y pensaba en esta película, que es la película de Robert De Niro, que algunos la han visto, se llama la película La Misión. Ahí está Robert De Niro llevando sus culpas. Es su armadura con la cual mató a su hermano y está tratando de encontrar la justificación o la justicia o el perdón. Yo diría el perdón a sí mismo, el perdón de Dios. Era una persona no creyente en ese momento. Pero es muy interesante cómo a veces pensamos que vamos a encontrar la aprobación de Dios o la justificación en nuestra vida. Esfuerzo, lleva tus cargas, empujá, pagá el precio, etcétera, etcétera, etcétera. Pensaba en esto, en una frase también conocida, me gusta mucho, que es la frase de Walter Whiteman. Ahí la tenemos, ¿podemos ponerla? Vamos corriendo así, una detrás de otra. Ahí está, Walter Whiteman, allí en Breaking Bad, al final, tenés que ver toda la novela para ver esta frase, así que ya te la estoy contando. Cuando dice, porque el tema él siempre se defendía, decía, yo hago esto por la familia, lo hago por la familia. Su familia era su justificación para todo lo que él hacía, pero en realidad al final de la película o de la serie él dice, esto lo hice por mí, porque me gusta, me emociona, me hace sentir vivo, lo hice por mí. Lo que él hacía era su justificación, el dinero era su justificación. Pensando en muchas áreas de nuestra vida, de qué forma buscamos zafar de esta realidad, de esta lejanía de Dios, de este vacío, ¿no? De esta culpa que sentimos muchas veces por no estar a la altura, si no es Dios, alguna cosa en nuestra vida por la cual sentimos que debemos vivir. Entonces viene la propuesta de Dios. Pablo concluye diciendo allí en el capítulo 3, versículo 18, el pecado lo afecta a todo. Es linda la lista que da en el capítulo 3. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo el pecado afecta diferentes dimensiones de nuestra vida? La mente, nuestras relaciones, nuestras emociones, afecta nuestra conexión con el otro, afecta nuestro sentido de justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Para concluir, allí en el capítulo 3, versículo 22 dice, 23, por cuanto todos pecaron están alejados de la gloria de Dios. Ahí termina el tapiz negro. Esta es la descripción del tapiz negro por parte
de Pablo. Pero dice, ¿qué hace Dios? Y aquí vienen 3 preguntas que quiero rápidamente responder en esta noche. 3 preguntas y las vamos a ver. ¿Las tenemos ahí? Muy bien. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué lo hace? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo lo hace y para qué lo hace? ¿Qué hace Dios? En primer lugar, Él nos justifica. Una frase de John Stott que quería que pudiéramos leer. Traje algunos libros hoy, me vine armado. Pero la justificación, dice, la palabra allí que utiliza Pablo, comienza a hablar en el versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, aparte de la ley. La idea que tenía el pueblo judío y la idea que tenía todo religioso, o ya sea la ley que viene de Dios o la ley que nosotros mismos desarrollamos, que en definitiva es la ley que también viene de Dios por motivo y por razón de la creación, de alguna forma, por esa ley tratamos de justificarnos a través del esfuerzo, a través de los logros, a través de obedecer, a través de seguir los lineamientos que Dios nos plantea. Pero Pablo dice, es imposible ser justificados delante de Dios por medio de nuestros esfuerzos, por medio de la ley. Ahora dice, se ha manifestado la justicia de Dios aparte de la ley. ¿Y qué es la justificación o esa justicia que Dios me da? Esa justicia que Dios me da, dice, no somos justos, no hay justos ni aun uno, pero hay una justicia que Dios me da. Y esa justicia que Dios me da es una justicia gratuita, que yo no me la puedo ganar. Esa justicia, dice, es por gracia, es un regalo de Dios. Esa justicia que me hace poder acercarme a Dios de una forma como no podría hacerlo, como no puedo hacerlo. Esa justicia, dice, es revelada o es manifestada, es dada por Dios mismo. Y es motivo, o la razón es su propia gracia. Algunos tenemos la idea que la justificación tiene que ver con el perdón, ¿no? Donde Dios nos perdona los pecados. Pero eso es una parte solamente de la justificación. Porque la justificación también involucra, y mucho más profundamente involucra esto de Dios declarar. La palabra justificación es una palabra que viene del ámbito judicial. Dios declara, nos declara justos, nos declara aptos delante de su presencia. Yo pensaba en esta frase que lee John Stott, que se ha leído en muchos lugares. Dice, el perdón es algo negativo, la remisión de una pena o una deuda. La justificación es algo positivo. El otorgamiento de una posición de justicia, la reinstalación del pecador al favor y a la comunión con Dios. Un escritor dice, la voz que declara el perdón dirá, puedes irte, estás perdonado. Se te ha anulado la pena que merecen tus pecados, pero el veredicto que significa aceptación, es decir, justificación, dirá, puedes acercarte. Tendrás la bienvenida de todo mi amor y mi presencia. Esto es maravilloso. La realidad de que desde toda religión o toda filosofía, jamás alguien había podido expresar la posibilidad de tener acceso a la presencia de Dios sin nosotros tener que hacer absolutamente nada. Maravilloso pensar que es un regalo de Dios y que esta justificación es aquella por la cual Dios me declara justo. Ahora, qué lejano que es esto a todas nuestras ideas. Voy a sacar porque ya estamos entrando en calor. Y eso que esta mañana no salía a correr. Bueno, pensaba en esto, ¿no? Qué alejado que está esto a nuestra forma de pensar, ¿no? La religión, de forma de pensar todo lo que tiene que ver, esto que tiene que ver con Dios. Pero la justificación es algo que Dios nos otorga, nos da, con la cual Él nos declara justos delante de su presencia. Y esto es, dice la Biblia, por gracia. Esto es lo que Dios hace. Dios agarra y dice, ya que ninguno puede,
entrar a mi presencia, ninguno puede tener relación conmigo. Y mi problema fundamental y central, lo venimos diciendo varios domingos, mi problema fundamental no es un problema económico, no es un problema de salud, no es un problema emocional, no es un problema de lo que llames. Mi problema central tiene que ver con mi relación rota con Dios. Y toda la Biblia dice que de esto deriva todas las demás realidades en nuestra vida. ¿Qué hace Dios? La segunda pregunta que nos hacemos es ¿cómo lo hace? Dos palabras que queremos mencionar acá rápidamente. La primera palabra es la palabra que figura allí, si ustedes miran conmigo en el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dos palabras. La primera es la palabra redención. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo lo hace? Y dice que Dios nos redime en Jesucristo. La palabra redención tiene que ver con la idea de en la antigüedad cuando había un mercado o había una plaza que se llamaba el ágora y allí se juntaba la gente durante el día para comerciar, para traficar cosas buenas, supongo que las otras también, para todo lo que tenía que ver con la vida pública de la ciudad. Allí en aquel lugar se llevaban los esclavos, se llevaban aquellos que estaban dispuestos para servir. Entonces se compraba y se vendía, ¿no? Y la idea de redención tiene que ver con hacer libre a una persona a través del pago de un rescate. Ahora, más interesante todavía en la Biblia, habla allí un texto en el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 25, habla acerca de que en el pueblo de Dios, cuando en aquella época no había bancos y una persona entraba en deuda, tenía que pagar con sus bienes la deuda que tenía, y cuando ya pagó con todo lo que tenía y no tenía más para pagar, él mismo se pagaba con su propia vida y se hacía esclavo. Y Dios estableció una regla por la cual un pariente cercano, que en el texto hebreo se llama el Goel, venía y pagaba voluntariamente el rescate por esa persona esclava. Y la figura es hermosa, porque uno lee una historia de amor, para mí una de las historias de amor más lindas que hay en toda la Biblia, que es el libro de Ruth. Ruth la moabita, léanla chicas, léanla chicos, Ruth la moabita, esta mujer que era extranjera y que no merecía nada cuando entró allí al pueblo de Israel, entró como una extranjera, como mujer y como viuda encima, sin ningún tipo de derechos, pero se encontró con su Goel, su Redentor. Ruth fue la precursora del rey David. Y en la genealogía de Jesús está Ruth. Ahora, qué hermosa figura de lo que Cristo viene a hacer por nosotros. Él es nuestro Redentor. Él paga el precio de tu libertad. Esta palabra tan de moda entre nosotros, ¿no? Yo soy libre, hago lo que yo quiero. Él paga el precio de nuestra libertad, cuando en realidad no es así, ¿no? Puntos suspensivos. Él paga el precio de nuestra libertad. Este es el mensaje de la cruz. Cristo paga ese rescate a través de su muerte. Y dice allí el texto, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, lo cual declara cuán necesitados estamos de libertad. Cuán atados estamos por nuestras ansiedades, nuestros temores, el prurito de aquellos que nos rodean, de los jefes, de la vida, de lo que nuestros padres dijeron de nosotros. Necesitamos libertad. Y sin nada en contra de aquellos que están ejerciendo la profesión de la psicología, necesitamos descubrir dentro de esta reflexión de la terapia lo que significa la redención que Dios nos da en Cristo Jesús. Charla TED, así que tengo que seguir. Para pensar, la segunda frase maravillosa
que Pablo nos plantea acá es la palabra propiciación. La primera es redención. Y yo quiero que pasemos a la próxima figura. Allí hice una pequeña, no me gustan estos cuadros, no me gustan, soy malísimo, no soy matemático ni sistémico, malo, pero de alguna forma teníamos que reflejar algunas ideas centrales en este texto que me gustaría que las pudieras meditar, ¿no? Trabajarlas en tu casa porque es muy, muy amplio y profundo. Tenemos que predicar un mensaje por cada uno de estos versículos. Pero la idea es la siguiente: Dios, el Padre, Él siendo aquel que de alguna forma está reaccionando en su justicia. Hablábamos mucho acerca de la justicia de Dios como la esencia, uno de los elementos claves, uno de los atributos claves acerca de Dios. Su justicia reacciona contra el mal y vamos a hablar acerca de eso en un momento. Nosotros, el ser humano y Jesucristo, ¿eh? Y tres ideas centrales: la justificación, Dios declarándonos justos a través de Jesucristo. Dios declarándonos justos por Jesucristo. Y Cristo haciendo esta doble realidad. Primero, la de redención hacia nosotros y la de propiciación. La palabra allí figura en el versículo 25, que algunos la han traducido de otras maneras, como expiación, etcétera, porque suena muy fuerte lo que voy a decir acerca de la propiciación. Pero en 4 textos de la Escritura del Nuevo Testamento figura esta palabra, central para comprender lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y dice entonces el texto que la propiciación es lo que Cristo viene a hacer en relación con Dios el Padre. Ahora, para entender la propiciación es esta acción por la cual una persona aplaca el enojo de otra a través de una acción. La idea es la siguiente: Cristo aplaca la ira de Dios a través de su muerte en la cruz. Suena duro. Y ya enseguida lo empezamos a conectar con Agamenón, ¿no? Cuando sacrificó a los dioses para que se calmaran las aguas y las tempestades y pudieran cruzar el río para ir en busca de la chica que había sido, se la había llevado Helena, se la había llevado el del arco, ¿cómo se llamaba? Bueno, sí. John. Muy bien. Bueno, estoy medio flojo con mi mitología griega, pero bueno, borrarlo esa parte. Interesante entonces la idea que nos surge al pensar en cuanto al tema de propiciación, pero para entenderlo desde la perspectiva bíblica tenemos que pensar en 2 o 3 cosas. Pensaba en esto. Pensaba entre la relación entre amor y enojo. El enojo es diferente al odio. El amor genera enojo cuando aquello que amamos está siendo destruido. Pensá en alguna relación que tengas vos. Yo pienso en mi hija, o pensarás quizás en algún ser querido que lo has visto ir a través de un camino de autodestrucción y vos te enojás contra las decisiones que esa persona está tomando en contra de su propia vida, autodestruyéndose. Mi amor genera enojo. No puedo permanecer impávido. Yo digo, ¿sería amor realmente? Yo dijera, lo amo, que haga lo que le parezca, y vos lo ves destruirse. ¿Cuánto más la idea de un Dios perfecto y grandioso, de un Dios tremendo, que en su amor infinito nos ha creado, nos ha amado desde antes, dice la Escritura, de la fundación del mundo? Al ver que nosotros nos alejamos de Dios, indiferentes a Dios, me va o me viene, genera en su corazón enojo al ver la autodestrucción de nuestras vidas. Esa es la relación entre amor e ira. Y pensar en la propiciación es pensar en un Dios que es perfectamente justo y que debe seguir siendo justo, y que si Él barriera la basura debajo de la alfombra, como venimos diciendo, haciendo el caldo gordo,
Todos nosotros diríamos, eso no es justo. Si lo hacemos nosotros en cuanto a las realidades que vivimos cada día, la justicia no puede pasar sin ser satisfecha. ¿Cuánto más Dios? Entonces la idea que surge allí es la de propiciación, la cual el apóstol Pablo propone, establece y Dios nos enseña, en la cual Cristo Jesús muere para propiciar la ira de Dios. Ahora, uno dice, bueno, entonces esto es igual a la mitología griega, cuando aquel rey sacrificó a su hija para propiciar a los dioses. Pero quiero que leas conmigo el versículo 25, donde dice, ¿a quién Dios? Dios, no nosotros, no Cristo, Dios puso como propiciación por nuestros pecados. Dios mismo, Él viene a pagar por nosotros. No Jesús solamente, Jesucristo, Dios encarnado, Él viene a pagar el precio de nuestro pecado para satisfacer su propia justicia. Por eso no puedo entender la justicia de Dios aparte de su amor, ni su amor aparte de la justicia, y entender que en la cruz es lo que dice el rey David allí en un salmo, se besaron y se abrazaron la justicia y el amor. ¡Qué maravilloso! Esto es lo que Dios hace en nuestro favor. Para mí es tan tremendo pensar, y dice, entonces, ¿por qué tiene que morir en la cruz? La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Pero algo muy interesante que decía Bonhoeffer, y quizás lo has escuchado lo has leído en otros libros, pero Bonhoeffer decía, no hay perdón que no implique sufrimiento. No hay perdón que no implique sufrimiento. Si alguien te hace algo mal, vos podés optar por una o dos cosas. Una es vengarte, y dice un autor, un amigo, dice, te vengás, satisface de alguna manera tu deseo de justicia, pero el mal triunfa y vos te volvés más amargo, más cruel. La otra opción es perdonar. Y el perdón es asumir sobre mi vida, sobre mi propia vida, la carga de lo que me hiciste, el costo de lo que me hiciste. Para entender lo que Dios hace en Cristo, el sacrificio de Jesús, es entender Dios mismo asumiendo nuestra culpa, lo que nosotros merecíamos allí en la cruz. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Para meditar. Me siento tan constreñido o atado por el tiempo que tengo, viste, como los caballos que tienen el bozal, porque salgo a correr y no paro más. Pero para meditar esta relación entre propiciación, redención y justificación. La Trinidad actuando en esta maravillosa armonía para traernos a nosotros justificación. La segunda pregunta entonces es cómo lo hace Dios. Lo hace a través de Jesucristo. Jesucristo es nuestra justicia. De tal forma que ahora podemos cerrar esta idea de la siguiente manera. Dios me considera justo en Jesucristo. Y la invitación del Evangelio es, no podés hacer nada, lo único que podés hacer es poner tu fe en Jesús y en lo que Él hizo a nuestro favor. Dice, la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo. Y la invitación entonces es acercarnos a Dios en Jesucristo, de tal forma que Dios nos imputa la justicia de Cristo. No solamente el perdón que Cristo logra en la cruz al morir por lo que es la paga de mis pecados, sino también nos imputa la justicia de Cristo. Nos da la justicia de Cristo, nos considera la justicia de Cristo. Ahora, hay una relación allí, ¿no? Es decir, Dios nos da esa justificación, Calvino decía, también a través de ese proceso
o en relación con ese proceso hay una acción del Espíritu Santo operando. Pero la justificación es central para entender lo que es el Evangelio y la vida cristiana. No sé cuánto entendieron, pero me parece central por lo menos largar esta idea. Vamos a seguir hablando en las próximas semanas. La tercera pregunta, ¿para qué? Podemos poner otra vez la pregunta allí, ¿para qué lo hace? Y fíjense conmigo el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Con el propósito, con la mira, con el objetivo de manifestar en este tiempo su justicia. Y acá habla de dos cosas en cuanto a la justicia de su carácter y la justicia que Él me da en Cristo Jesús. Para manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo. Él sigue siendo justo, su justicia no es alterada, Él sigue siendo justo, pero Él es también aquel que justifica. ¡Qué maravilloso! Él es justo, pero justifica. Su justicia y su amor se manifiestan allí en la cruz. ¿Para qué pensabas que Él lo hacía? A veces decimos, bueno, porque Él nos ama tanto. Verdaderamente nos ama tanto nos ama, que esto Él ha hecho en Cristo Jesús. Pero por sobre todas las cosas, esto es una manifestación de quién es Dios, de la grandeza de Dios, de la coherencia de Dios, de lo maravilloso que es Dios, lo cual nos invita a adorar, lo cual nos invita a agradecer, lo cual nos humilla. Dice, yo pensé que la tenía clara y pensé que llevaba a algún lado en la vida. ¿Quién es este Dios que me invita ciertamente a conocerlo a través de Jesucristo? 3 implicaciones y termina mi charla TED de 45 minutos. 3 implicaciones muy, muy breves. Allí tenemos en los versículos 27, leemos, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos que, pues, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Primera implicación, una motivación diferente. La motivación que antes tenía era la motivación personal. Y Pablo la resume en esta idea, la idea de la jactancia. ¿Dónde está la jactancia? La idea es, si vos sos salvo, entre comillas, o te querés justificar por otra cosa que no sea el principio de la fe en Jesús, hay jactancias. Esto lo logré yo. Yo soy una buena persona. Yo logré esto en mi vida. Yo llegué a aquello, a lo otro y a lo otro. Hay jactancia. Esta es mi gloria. Esto es lo que yo he logrado. Pero Pablo dice, la jactancia queda anulada por la ley o por las acciones de la ley, es decir, por obedecer ciertos pruritos o ciertas normas o requisitos de la vida. No. Queda anulada. Ahora queda anulada porque hay otra ley que es el principio de la fe en Jesús. Ahora, esta es una tremenda motivación para nosotros. Pablo diría en algún momento de su vida, yo era esto, aquello y lo otro, había logrado muchas cosas, judío de judíos, hebreo de hebreos, había sido fariseo y era un hombre irreprochable, un hombre apasionado por su causa. Dice, más cuanto cosas yo tenía, las considero por basura a fin de tener a Cristo Jesús. La motivación entonces para la vida es diferente. Y pensaba en cuántas implicancias tiene para nuestro diario vivir. Estaba leyendo un libro que no lo traje, uno de Darrell Miller, que va a venir acá en noviembre, según me dijo Marcos. Él habla acerca del trabajo. Y él hace un análisis de lo que fue la influencia de ciertas ideas protestantes en ciertas naciones, que fue un estudio que hizo Max Weber en algún momento, y él llega a la conclusión que la tremenda influencia que tiene este concepto de ser aceptados por Dios, este concepto de ser amados por Dios, esta idea de ser aceptados por Dios, justificados, etc. Weber lo establece de una manera mucho más profunda y no podemos meternos. Genera cambios tremendos en la sociedad, de tal manera que uno ya no tiene la motivación
para lograr las cosas y lograr una justificación personal en la vida y poder encontrarle sentido a la vida, sino que uno trabaja en función de una relación mucho más profunda que es una relación con Dios. Esto genera múltiples implicancias transformadoras en la sociedad. Psicológicamente, ¿qué significa esto en cuanto a la culpa? ¿Cómo podemos trabajar el tema de la culpa? Sabiendo que Dios nos perdona y que Dios nos acepta en Cristo Jesús. En segundo lugar, otra implicación, una sociedad diferente. Pablo dice allí: concluimos pues que el hombre justificado por fe sin las obras de la ley es Dios solamente Dios de los judíos, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, el principio de la fe nivela. Todos tenemos, primero, una situación igual delante de Dios, seas religioso, no seas religioso, seas blanco, seas de color, seas lo que seas, estás igual delante de Dios. Pero igualmente es la posibilidad de las oportunidades. Todos tenemos oportunidad y acceso delante de Dios. Nivela. De tal forma que hay una sociedad diferente que propone a partir de esta idea de la justificación por la fe. Algunos estudiosos han trabajado mucho este texto a partir de esta idea. Pero esto es lo que estamos buscando afirmar para nuestra ciudad. Que hay un principio, aparte de las obras y aparte de los logros, por el cual se puede construir una sociedad diferente. Donde no está la meritocracia, sino está la fe en Jesús. Y lo que Jesús ha hecho a nuestro favor. Lo pongo de esta manera y lo ejemplifico. Hicimos un locro el día miércoles. La pasamos bien, ¿no? Escuchamos algunos chistes cordobeses maravillosos, canciones, estuvo rico, el locro estaba rico, estaba muy bueno. Hasta ayer seguí comiendo el locro. En frío el locro es como una masa informe, ¿no? Que lo tenés que poner al microondas como 18 minutos para que se ablande. Yo me daba cuenta, todo eso me estoy comiendo, pero es riquísimo, maravilloso. Estábamos comiendo un locro. Y yo llegué, y les voy a confesar lo que me pasó. Se unían las dos comunidades, la comunidad del sur y la comunidad del norte. Cuando llegué había una familia, de los cuales ellos son parte de esta comunidad. Él es ejecutivo en una empresa, no voy a decir más para no mencionar, ¿no? Y toda la familia reconocidos, y cuando llegué vi a la familia sentado al lado de dos personas y me puse nervioso. Yo dije, ¿cómo surge en nuestro corazón esta idea de la homogeneidad social, ¿no? Y cuando en algún momento dije, bueno, levanto las manos y a ver, este es el propósito, para eso estamos. Y le saqué una foto en un momento dado y se fue desarrollando, fue maravilloso. Y me hablaban también esta familia de estas dos personas. Yo conocía a uno de ellos hace muchos años, lo estaba buscando, no sabía dónde estaba. Vive en la calle, duerme debajo de los aleros de las casas. Y cuando los vi juntos ahí dialogando, dije, de esto se trata. Esto es lo que Dios plantea a través de Cristo Jesús, una nueva sociedad, donde no está en función de los méritos que nosotros tenemos acceso a ciertos lugares de privilegio. Dios nos da sus privilegios en Cristo Jesús. Y Él hace una sociedad diferente. Cuando pasó y ya dejé de transpirar y Dios me fue hablando a través de toda esta visión, esta imagen visual, le escribí a esta persona un WhatsApp y le dije, mirá, estuviste con esta persona y esta es la condición, como para sensibilizar, ¿no? Y de una forma ver de qué forma podemos trabajar.
Y me dijo esto, porque a veces tenemos esta idea paternalista acerca de las necesidades de la gente, y yo no estoy diciendo que no debemos trabajar y ayudar, pero primero debemos reconceptualizar nuestra idea del ser humano y del prójimo, primero, antes de yo venir y darle lo que la otra persona no tiene, porque es muy paternalista esa idea. El amor de Dios pasa por otro lado. Primero yo nivelarme alrededor del otro, somos iguales, imagen de Dios y amados por Dios. Y me dijo así: estuve comiendo con Jesús y yo no lo sabía. Me mató, me mató. Eso es la sociedad y esa es la implicancia tremenda de lo que puede hacer en nosotros entender y abrazar lo que es esta idea de la justificación por la fe. Y por ahí el domingo que viene voy a mencionar la última implicancia, que es una ética diferente. Y esta ética la menciona Pablo, dice, la ley no se anula, las normas y los mandamientos de Dios no se anulan, no sirven para justificarte delante de Dios, pero son una invitación para caminar a la luz de su voluntad. La ley es el manual de la construcción de nuestras propias vidas, y Dios nos invita a caminar por ellas. Es la ética a la cual Él nos plantea y nos anima a caminar. Ahí termino y terminé. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos hablas a través de esta carta, por lo que significa el Evangelio. Tantas verdades fundamentales para nosotros. Ayúdanos en esta noche a profundizar y a comprender más y más al contemplar a este Jesús que vino a morir en una cruz para redimirnos, para propiciar, para hacernos propicios delante de Dios. Gracias, Señor Jesús. ¿Cómo puedo yo acceder a todo esto? La Biblia nos invita a contemplar. Y al contemplar, por gracia de Dios, la fe brota en nuestro corazón, aquel don y regalo, el medio para que nosotros podamos alcanzar la justicia de Dios. En el nombre de Jesús.